Ya, chiquillos, vamos a empezar con el último dossier de este año. Ya las últimas actividades, el último contenido que vamos a ver, los últimos objetivos. Ya hemos visto demasiado este año, hemos visto harto contenido de historia, sobre todo historia de Chile, así que espero que hayan aprendido. Ya, y ahora vamos a terminar con esto último, que es la historia de Chile, pero en el siglo XX, ya que vamos a hablar entre los años 1900 a 1990 aproximadamente. Ya, así que aquí en estos años, chiquillos, se produjeron, perdón, varios cambios, muchos cambios. Entre ellos, por ejemplo, las mujeres pudieron votar, ya eso es súper importante. Se comenzaron a realizar los sindicatos, ya también es súper importante. Empezaron las universidades, empezaron también todo lo que son temas más de colegio, así que hay muchos cambios en el año 1900. Hola, Agustina. Ya, así que eso es lo que vamos a ir viendo, chiquillos, este año. Vamos a contextualizar un poquito. Ya, porque en este dossier, si no sé si lo pudieron echar una ojeada, si es que lo tienen, vamos a hablar harto de lo que es la cultura. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado música de los años 60, ya a lo mejor han escuchado a la Cecilia, han escuchado al Pollo Fuente, a lo mejor han escuchado a Víctor Jara, a lo mejor conocen de los hippies, ¿conocen a los hippies o no? ¿Saben lo que son los hippies y toda esa parte? ¿Lo han escuchado o no? Sí, Sí, lo han escuchado, así que andan paz y amor y todo, ya. Esta época es la época también de los hippies, hay muchos cambios, chiquillos, o sea, si comparamos la actualidad con la época antigua, que estamos hablando del año 1900 aproximadamente, es sumamente diferente, ya, o sea, de la música, de la tele, de la radio, del cine, el tema cultural, el tema económico, político, o sea, todo cambia, ¿ok? Y eso es importante verlo. Por ejemplo, yo estoy segura que más que sus abuelitos a lo mejor vivieron en esta época, ¿ya? Estoy segura que a lo mejor sus bisabuelos también obviamente vivieron acá. Entonces, obviamente ahí es importante también preguntarles, oye, abuelito, abuelita, no sé qué, ¿cómo le dirán a sus abuelos? Tata, Lela, no sé. Eh, ¿Qué viviste? A lo mejor tú fuiste hippie, a lo mejor te gustaban los Beatles, no sé, y ahí vamos a ir viendo para que ustedes me vayan diciendo. Es bien entretenida esta unidad, chiquillos, porque vamos a escuchar harta música, vamos a ver harto video, así que espero que les guste. Bien, entonces vamos a contextualizar un poquito. Dice que desde la década de 1920 se produjeron cambios importantes en Chile, tanto políticos como económicos y sociales, ¿ya? Por ejemplo, se crearon leyes para mejorar las condiciones de los trabajadores. Hubo una crisis del salitre y llevó a un cambio, ya, porque el Estado toma un rol importante y para que participe en la sociedad. Recuerden que el Estado somos todos, ¿ok? Es todo el país. Hay sectores antes postergados como la clase media y las mujeres toman protagonismo. Recuerden que antes las mujeres no podíamos hacer prácticamente nada. Ya las mujeres no podían votar, la mujer prácticamente tenía que quedarse en la casa cuidando a los hijos. Ese era su rol principal. Incluso eran muy pocas las mujeres que trabajaban en trabajos como más formales. Por ejemplo, se trabajaba mucho en lo que era el campo, ¿ya? En el campo la mujer trabajaba, pero ya en lo que era la ciudad, en la industria, la mujer no podía trabajar, no se le daba esa oportunidad. Y aquí, en estos años, se le empieza a dar la oportunidad. O sea, imagínense lo importante del cambio, ¿ya? También se cambia la constitución, igual como se va a cambiar ahora, ¿cierto? Disminuyendo el poder del Congreso y aumentando el poder del presidente de la República. Ya, o sea, el presidente va a tener más poder que antes, en estos años, ¿ok? Ya, chiquillos, miren, vamos a ver un video, ¿ya? Y en este video tienen que tomar 4 puntos. Obviamente, si toman más, mejor todavía. Pero tienen que tomar 4 ideas ya del video. El video igual dura un poquito, así que de más van a tener los 4 puntos principales, ¿ok? Así que tienen que estar atentos porque le voy a preguntar a cualquiera que esté en la clase qué idea o qué punto en realidad pudo observar, ¿ok? Así que atentos. Si entra alguien a la clase, por si acaso, ya en este ratito, eh, puede que a lo mejor yo pare el video y lo deje ingresar. Así que si se va a negro la pantalla, es por eso, ¿ok? Ya. Ahí la Agustina hizo el signo de paz y amor. Muy bien. Yo creo que hubiera sido hippie en esa época. Ya. Ya, chiquillos, yo me voy a silenciar. Necesito que me digan en el chat, ya, porque yo eso voy a estar viendo si se ve bien el video
si no se corta y si se escucha bien, ¿ok? Porque yo voy a estar silenciada. Acuérdense de tomar apuntes, ¿ok? Ya, espérenme. Se ve y se escucha bien, chiquillos. Ninguno me dijo en este. Ya se pega. ¿Se escucha? Sí. Ya. Ah, ya, perfecto. Continúe. Ya se pega. Se queda pegado. Sí, yo lo dejé pegado. Necesito que me escuchen un poquito. Fíjense acá en esta tablita que aparece acá, ya en este gráfico. Me estoy escuchando, ¿cierto? Que no. ¿Sí? ¿Activo el micrófono? Sí. Sí, ya, sí. Ya. Acá hay un dato súper importante y lo paré porque es importante que lo entiendan. Ustedes saben que la esperanza de vida significa los cuántos años uno puede llegar a vivir, ¿ok? Y se hace un promedio en general. Obviamente sabemos que hay gente que a lo mejor muere más joven por enfermedades, a lo mejor otros mueren más viejitos, hay muchos factores, pero se hace un promedio en general. Por ejemplo, ahora ya en Chile, en este año, la esperanza de vida es aproximadamente los 80 años. Ya entonces se estima que la gente hasta los 80 años más o menos puede llegar a vivir. Si dura más, si dura menos, obviamente son diferentes factores, ¿ok? Pero fíjense bien, en el año 1900, ya, de 1900 a 1920, la esperanza de vida aproximadamente era los 30 años. 30 años. O sea, yo tengo 28, aproximadamente me quedarían 2 años más de vida, ¿ya? Porque no significa que a los 30 tú llegues y te mueras, ¿ya? No, sino que significa que lo más seguro es que hasta los 30 años tú puedas llegar a vivir. ¿Qué pasa? ¿Por qué creen que hasta los 30 años y no hasta los 60, los 70, los 80? Sí, estaríamos todos ya ahí. ¿Por qué creen que pasaba esto entre el año 1900 y 1920? ¿Qué creen que pasaba? ¿Qué condiciones se da para que la gente pueda vivir más o pueda vivir menos? Se Está enfermaban y por morían. Ya enfermedades. ¿Qué más? ¿Qué más creen? ¿Creen que, por ejemplo, la sanitización del agua, todo eso afectará quizás el tema de las calles Y limpias? también, o sea, las comidas así, o también las comidas que no son sanas, y eso también, o sea, si uno ¿Ya? come sano y hace ejercicio, también uno alarga su vida. Ya, bien, bien. El pensamiento del tema de la vida saludable. Podría ser eso, ¿cierto? Ya. Miren, chiquillos, hay algo súper importante. Por ejemplo, el tema de las enfermedades es muy importante. Por ejemplo, si ahora a nosotros nos da una enfermedad, ya la que sea, cáncer, a lo mejor nos da, no sé, una hepatitis, estoy poniendo ideas. Todas esas enfermedades tienen tratamientos, ¿cierto? Según uno se somete a un tratamiento. ¿Qué pasaba en esta época? No habían tratamiento, ya no habían avances en términos de medicina. Por ende, la gente si se enfermaba, se moría solamente. Habían tratamientos muy simples, ya entonces, obviamente, con estas enfermedades se avanza.
¿Se entiende? O sea, claro, porque fíjense, después Sí, de 1920 a 1950 aumentó 55 años en la esperanza de vida. O sea, aumentó harto. Significa que en esta época medicinalmente avanzamos mucho. Y eso hablaba al principio de la sí. tecnología médica. Porque ahora hay máquinas, pastillas y Claro, tratamientos y ahora, de todo más. por eso ahora está en los 80, o sea, quizás después en 20 años más va a ser hasta los 90 años la esperanza de vida. O sea, ustedes se dan cuenta cuando las personas llegan a viejitos ya se les da más tratamiento, hay más medicina, toman muchas pastillas, todo eso, porque tratan de aumentarle la esperanza de vida y obviamente para que lleguen lo mejor posible a viejito, ¿ya? ¿Alguien más iba a decir algo? El destino nomás dice la Agustina. Sí, pues también tiene que a lo mejor que ver eso. Ya, pero eso quería que lo entendiera. Por ejemplo, también hay otra cosa muy importante que es el tema, espérame que se conectó ahí. Eh, es el tema, por ejemplo, del agua potable. El agua potable es muy importante. Nosotros ahora ustedes, por ejemplo, si van al baño, van a la cocina, abren la llave del agua, ¿cierto? Se pueden tomar un vaso de agua, ¿cierto? No les va a hacer mal, porque viene limpia, viene sanitizada, etcétera. En esta época no existía el agua potable. Por ende, toda el agua se tenía que pasar por un proceso de pozo, etcétera. Entonces, es diferente. Y el agua enferma mucho si no está limpia, por si acaso. En Haití, para que ustedes sepan, eh, el agua, por ejemplo, hay calles o ciudades donde el agua, por ejemplo, que ustedes cuando van al baño, ya, al baño me refiero a hacer algo, tiran la cadena y esas aguas muchas veces se van a las calles, ¿ok? Aquí esa agua se va a otros lados, no sé dónde se irá a los procesos, a estas plantas, etcétera. Pero en otros lados, imagínense Haití, que es uno de los países más pobres del mundo, el agua de eso está en la calle y allá la esperanza de vida es menor todavía. ¿Sí? Así que o sea, nosotros en el fondo vivimos como privilegiados dentro de todo. Aunque igual ahora no es tanto como antes, igual hay gente que ahora se ha enfermado porque el agua sale sucia, Ah, sale con agua, claro. sale con tierra, sale con caca. Sí, eso es verdad. Eh, pero si te das cuenta, igual no ha muerto nadie. Ya, ahí está la diferencia. Sí, Igual hay un tratamiento, a lo mejor si viene con estos bichos, etcétera, te pueden dar una Como que pastilla y se te se pasa. enferman y ya, y se curan y ya. Exactamente, Pero sí. igual, o sea, en Venezuela uno abre la llave así de la cocina ¿Ya? o de donde sea y sale el agua color chocolate, o sea, así, Oh, súper marrón, o sea, sucia. qué horror, qué horror. Yo, qué diferente. Ahí uno se da cuenta como las diferencias de cultura también, po, de lo que pasa en cada país. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a seguir viendo el video, así que atención, voy a silenciarme. Ya, para el video de nuevo porque les voy a comentar esto. Me imagino que van tomando apuntes, ¿cierto? Ya yo por lo menos tengo como 5 puntos. Eh, aquí está el chiquillo hablando de que en esta época, en estos años, eh, creció mucho lo que era el tema de la inmigración y de la migración. ¿Hay alguien que sepa la diferencia entre inmigrar
y migrar? ¿Hay alguna diferencia? ¿Sabrán o no? Sí, creo que, o sea, inmigrar es como salir del país y migrar es ¿Ya? como dentro del país. Perfecto, bien Angeli. Ya, por ejemplo, tú inmigraste, ¿cierto? Porque tú vienes de Venezuela y llegaste acá a Chile. Eso es una inmigración. Y la migración es cuando, por ejemplo, yo desde mi región me voy a otra región. Por ejemplo, de Santiago, yo me voy a, no sé, Chiloé. ¿Ya? Entonces me cambio de un lugar a otro, ¿ok? Pero dentro del mismo territorio. ¿Qué pasa acá? Aumentan las dos. Aumenta la inmigración y aumenta la migración también. La migración se da más, chiquillos, en el tema de que la gente se viene a las ciudades a vivir. Eh, es una migración urbano-rural, así se llama. Pregunta, ¿por qué creen que la gente se va a las ciudades a vivir más que al campo? Porque la Porque ciudad hay hay más más, posibilidades de vivir, de Ya, porque sostenerse. hay más posibilidades ¿de qué dijeron? hay más oportunidades, hay más trabajo, hay mejor Ya, economía. etcétera. ¿Cierto? Hay de todas esas cosas, o sea, hay mejor economía, mejor trabajo, mejor, más oportunidades de, hasta de comprar una casa, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, todo eso eran Pero posibilidades en esa época. Dime. aquí en Santiago igual es difícil conseguir casa porque mucha gente igual, como que mucha gente se viene a vivir acá a Santiago, por decirlo así, igual es Sí, difícil encontrar casa, el tema sí. de los Igual Igual ahora hay o gente precios. sea, que se está yendo de Santiago a otras partes porque hay mejor oportunidades fuera de Santiago. exacto, pero eso pasa ahora. Si hablamos del año 1900, acá Santiago o las ciudades principales como Concepción, a lo mejor Valparaíso, eran ideales para vivir, ¿ok? Porque aquí había de todo lo que podías encontrar. Mucha oportunidad, chiquillos, oportunidad educacional, oportunidad laboral, económica, de todo, ¿ok? Pero si hablamos de esta época, es lo que dicen ustedes dos, está súper bien. O sea, ahora la gente busca irse de las ciudades porque hay una vida más tranquila, se dan cuenta que a lo mejor no hay tanta oportunidad laboral, pero sí uno puede realizar una vida más relajada, ¿cierto? Sí. Eh, no sé qué están hablando en el chat, así que les pido que por favor sean bien concisos con la respuesta, ¿ok? Ya, perfecto. Gracias, Agustina. Agustina y Agustín, si no voy a tener que cerrar el chat. Les pido que por favor el chat lo usen para cosas de verdad de la clase. ¿Ya? Acá, voy a silenciar. Ya. Aquí vamos a hablar de otro tema, chiquillos, que a lo mejor a algunos le llamó la atención, porque hablaba del tema educacional, cosa que obviamente a ustedes les incumbe porque ustedes están en el sistema educacional. Fíjense bien, en el año 1920 se creó una ley ya que hacía que la educación básica fuera obligatoria para todos, ¿ok? O sea, hasta sexto básico, que en ese tiempo era, tenía que ser, todos los niños y niñas tenían que ir al colegio, ¿ok? Antes de esto no era así. O sea, el que iba era porque obviamente tenía a lo mejor el tiempo de los papás, a lo mejor tenía el tema
económico, etcétera. Porque obviamente a lo mejor no era necesario que trabajara. La gran mayoría de los niños en esta época trabajaba, chiquillos, ¿ok? ¿Por qué trabajaban? Porque le ayudaban a los papás, no sé, a lo mejor a sembrar, a lo mejor a cuidar a los hermanos, etcétera. Entonces, en 1920 se crea una ley donde todos los niños y niñas tienen que ir al colegio hasta sexto básico. Eso era obligatorio. Después, obviamente, con los años se va cambiando hasta octavo básico y después hasta ahora último hasta cuarto medio. ¿Ok? Imagínense, ustedes ahora por derecho tienen que ir al colegio. O sea, tienen que recibir educación. ¿Ok? Eso es lo más importante. Sí, así es. Era por ayudar a los papás, etcétera. Entonces, claro, ahora ustedes a lo mejor tienen, a lo mejor alguno que otro ayuda a los papás, pero en esa época era prácticamente obligatorio ayudar. Ya, o sea, prácticamente de lunes a lunes, porque era muy complejo el que los papás se llevaran todo eso solo, ¿ya? Eh, y eso hace que baje el analfabetismo. ¿Alguien sabe qué es ser analfabeto? ¿Qué? ¿Qué, Repítelo, profe. qué es ser analfabeto? ¿Alguien sabe lo que es ser analfabeto? ¿No? Ya. Ser analfabeto significa no saber leer ni escribir. Ustedes son alfabetos, ¿ya? Porque saben leer y escribir. ¿Ya? O sea, eh, hay, hay gente, chiquillos, abuelitos sobre todo, que a lo mejor nunca aprendieron a leer y escribir. Y a lo mejor aprendieron después con el tiempo, les enseñaron en la casa por un tema de necesidad. ¿Ya? Pero Pero, por ejemplo, ustedes tienen el privilegio de que en kinder, en primero básico, ya están con el tema de la lectoescritura. Pero en esta época era como el que aprendía, era porque a lo mejor alcanzaba a ir a la escuela y el otro a lo mejor era porque la mamá le enseñaba en la casa, tenía esa oportunidad. No era obligación. ¿Ya? Y después con estas leyes, sí, los niños era obligatorio obviamente aprender a leer, escribir, sumar y restar, etcétera, que era como lo básico. ¿Ok? Ya, también importante, se crean universidades. Entre el año 1930 y 1960 hay varias creaciones de universidades y de carreras, ¿ok? Y en 1924 se crea el tan famoso Ministerio de Educación. O sea, igual hace harto tiempo, ¿ya? ¿Qué te pasó, Marcelo? Ya, continuemos, chiquillos. Ya, aquí hablaba el tema de las mujeres. ¿Qué pueden tomar como idea del tema de las mujeres, chiquillos? Es que ¿sabes? Empezaron a salir como a trabajar o... Ya, bien, perfecto. ¿Sí? Bien. Empezó el movimiento pro Pro mujeres. emancipación, algo así. Pro mujeres emancipadas, Sí. sí, ya, bien, perfecto. Aquí el rol de la mujer empieza a ser diferente, la mujer ya empieza a tener otro cambio de ideas, que la mujer no quería quedarse en la casa, la mujer quería estudiar, la mujer quería salir adelante, quería votar, quería tener los mismos derechos que los hombres, ya. Fue muy difícil, muy difícil. Muchos políticos no les creyeron, porque eran políticos hombres, no querían que la mujer participara, etcétera, porque no les iba a beneficiar mucho. Porque literal, chiquillos, la mujer era vista en la casa, nada más que eso.
¿ya? Entonces, obviamente aquí se cambia mucho, ya cambia mucho el tema de la visión. Ahora, obviamente, es totalmente diferente. Y aquí empieza todo el tema del movimiento como feminista, en el fondo. Ya, así que eso es importante. Agustina, te respondo al tiro a la pregunta. Calmada, calmada. Y ahí dice, tía, si los niños se quedaban en su casa, ¿podían tener clases? A ver, si se quedaban en la casa, ya era porque obviamente no podían ir al colegio porque trabajaban. ¿Sí? Eso principalmente era. Si trabajaban, lo más seguro era que no pudieran tener a alguien que les ayudara en la casa para estudiar, ¿ok? Porque el principal objetivo no era estudiar, sino que era solamente trabajar, ¿ya? Pero clases en la casa tendrían que haber tenido un tutor, ya que es como un profesor particular. Y estos tutores solamente lo podían tener la gente que tenía plata, dinero, para poder Porque pagarlo. pagan. Claro, para poder pagarlo. Por ende, era la gente que era de la aristocracia, de las clases más altas, pero alguien que vivía en el campo, jamás, jamás, jamás. Entonces era casi imposible. O sea, su oportunidad era ir a las escuelas públicas que habían, o listo. Incluso ni siquiera los niños iban con zapatos a veces al colegio. Iban a pies pelados y hay fotografías así como de las primeras escuelas que iban los niños y no existía el uniforme, olvídense. Iban con lo que tenían, iban un ratito más que nada para aprender a leer, a escribir. Los profesores en esa época eran, ¿cómo se dice? Eran súper correctos. Ellos podían pegar, ya, se les pegaba con varillas a los niños, ya, Ah, en las manos, Igual, era súper correctivo. Más que para no sé, por ejemplo, ahora si hay un problema, nosotros conversamos con ustedes, ¿cierto? En esa época, olvídense de la conversación, o sea, era varilla, era castigar, ¿ya? Y en esa época estaba permitido eso, ¿ya? O sea, era bien impactante. creo Incluso, que y mi después profesora que con, tenía, de uno, de uno, de uno. No sé quién estaba hablando. que hable el ángel y no, después yo digo, Ya, Angeli. o sea, que yo lo que digo es que, o sea, entonces mi profesora, o sea, yo en Colombia tenía una profesora que era así, o sea, le gritaba a los niños de una manera tan horrorosa, o sea, se metía como con sus papás y les decía cosas, y ay, no, que Pero tu papá es esto, y cosas así, pero feas. sí, pero una cosa es gritar, ya que en esa época obviamente era obvio, pero otra cosa era pegar también. Y en esa época los profesores estaban permitidos el tema de los Ya golpes. pegarle es como más allá de lo náguara, o sea, es como más allá de las cosas, pues, como un nivel más alto. Sí, horrible, imagínense, ¿no? Qué mal, mal ahí los profes de esa época, pero bueno, eran correctivos, ¿ya? Por eso era. Martina, después con el tema del uniforme, mi abuelo me mostraba fotos de cuando iba al colegio y el ¿ya? uniforme era solo obligatorio en las niñas. Sí, y qué machista eso, ¿por cierto? Porque ¿por qué las niñas tenían que usar uniforme y los hombres no? No sé si vieron una foto aquí cuando les mostré el video, eh, que las mujeres aparecían todas peinadas, no se podía estar con el pelo suelto en esa época. O sea, también es como, pero ¿por qué? ¿Ya? Sí, era Eh, como que el pelo recogido era como un signo de decencia, algo sí. así, pues. Ah, Ahora yo mira, estoy mira, leyendo un libro ¿ya? y es como de esa época y se llama Mujercitas, eran todas Ah, niñas, eran sí, todas hermanas sí, y tenían que andar con el pelo recogido. sí, era como un signo como de respeto, ¿ya? Respeto hacia el otro. Bueno, ahí lo que dice el Benja es muy cierto. Existía el dicho que la letra con sangre entra. O sea, imagínense que te pegaran en las manos, obviamente, te salía sangre, ¿ya? Y ahí el niño tenía que aprender sí o sí. O sea, imagínense al que le costaba aprender o algo, olvídense, chiquillos, ahí era peor todavía. Los humillaban, los colocaban en una esquina como para castigarlo, mirando a la pared, la pizarra, o sea, era bien, bien complejo. O sea, ustedes ahora prácticamente tienen muchos privilegios en el sentido de educación a comparación con esos niños que vivieron en esa época. Así que ahí es un punto de comparación bien importante. Ya vamos a ver lo último que tiene que ver con los medios de comunicación que habían en esta época. Voy a silenciar.
Ya era cortito lo último que salía. Em, bueno, ahí obviamente decía que los principales medios de comunicación iban a ser el diario, la radio y el cine. La radio no es como la conocemos ahora, ya que ustedes prenden la radio y hay música todo el día y hay programas y etcétera, etcétera. Era muy diferente. Existía lo que era el radioteatro, lo vamos a ver después en las próximas clases, que era muy, muy entretenido el radioteatro. También existía el diario, bueno, lo vemos todavía al día de hoy, y el cine. Les pregunto, ¿cómo creían que era el cine en esa época? Yo creo que era En caro. blanco y negro. Era en Blanco blanco y y negro, pero negro, creo claro, que era caro, que solo la gente como con plata podría ver así. perfecto. Ya solamente la gente con dinero podía ir y además, como dijo el Benja, era en blanco y negro. Y al principio existía el cine mudo, ¿ya? El cine mudo era solamente ir a ver lo que el personaje hacía. Salía como con letras, ya así como, no sé, el día de hoy y aparecía el actor haciendo varias, obviamente su actuación, pero no se hablaba, ¿ya? Entonces, eso era como lo entretenido y a la gente le encantaba ir. Pues, imagínense, era la entretención de la época. Ahora ustedes prenden la tele y ya están dando una película, pueden ver Netflix, pueden hacer muchas cosas. Es muy diferente. Pero en esa época la entretención era eso. Ya a Chaplin, no sé si conocen a Chaplin, que él realizaba este cine. Ya, Profe, ya, dime. es que tengo como 12 apuntes ya. Ah, ya, perfecto, no hay problema. Ya, a ver, el Agustín, si ahora uno prende la radio y sale todo el reggaetón. Exactamente, exactamente, Agustín, como dices tú. Ya, les pregunto, ¿qué ideas tuvieron? A ver, vamos viendo. Alonso, ¿qué ideas anotaste tú? Alonso, ¿estás por ahí? Alonso, no sé qué pasa con el Alonso. Ya, a ver, vamos viendo otro. Felipe Soto, chiquillos, ¿pueden activar el micrófono o no? Felipe, ya, Felipe, al agua también. Estoy anotando los que no me están respondiendo ya, pero después voy a pegar un llamadito a ver qué pasó. Josefa, chiquillos, no puedo. Tía, es que yo no tengo nada que decir, no sé cómo. O sea, o sea, No, 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 daste apuntes. O ideas, punteos de ideas. algo así. Eh, ya. Profe, pero era como escribir, o sea, Sí, escribir como tomar las cosas de como ahí, de lo del tomar ideas video. principales, ¿sí? Tomar ideas Ya, principales y ya, decirlas. Angeli, ¿tú ya. quieres decirlas? Sí, yo puse bastante, o sea, la Ya, primera que fue lo de la esperanza de vida al nacer, lo del crecimiento de la población urbana, lo de transporte colectivo a gasolina, educación y escolarización, lo de ya, que en 1924 se creó el Ministerio de Educación Pública, lo de la incorporación de la mujer en la vida pública y lo de los medios de comunicación. perfecto. Bien, Angeli. Bien, excelente ahí. Josefa, te estaba preguntando a ti antes y no me había respondido. Sigues por último, si no lo tienen en el chat, dígame, tía, no alcancé, no sé, estaba atenta, no alcancé, pero respóndanme, por favor, ya, porque me carga preguntar y que no respondan. Alonso y Felipe no me respondieron. Josefa tampoco me respondió. Vale Macías, Valentina, no, la Vale, no, no sé, tampoco me responde. Chiquillos, de verdad, por último, no sé, o no lo hice, ¿ok? No puede ser que 4 alumnos les pregunte y no me respondan. Ya, bien, la Vale me respondió por último, pero no sé qué pasó con los demás. Ya, es bien fome y es bien triste que no me respondan. Ya. ¿Alguien más hizo algo? No sé si alguien quisiera aportar algún punto que haya hecho. Ya, la Sofi dice que solo lleva una cosa, que es la esperanza de vida. Ya, no importa, Sofi. El Agustina Comenzó puso el, eso de cine antiguo. comenzó el Martín, ¿se puede decir así? ujú.
Los medios de comunicación principal era la radio, el ¿Ya? diario y se podría decir que el cine. Pocas mujeres lograban terminar la educación, toda la educación. En general, pocas tenían una carrera. ¿Ya? Mm, eh, la incorporación de la mujer en la vida pública, el transporte colectivo de motor a gasolina, la introducción de transvías eléctricas a Santiago, ¿Ya? la de extranjeros, el traslado de trabajadores a ciudades mineras y la población urbana superaba a la rural. Perfecto. Ya. Súper bien ahí, Martina. Bien resumido. Hiciste varios apuntes, así que están todos correctos. Bueno, ahí el Willy también aportó con algo que dice que la calidad de vida aumentó de 1900 a 1920, aumentó la inmigración, empezaron los movimientos feministas y ahí están algunos que anoté. Ya, bien, perfecto. Gracias, chiquillos, a los que participaron. Les agradezco bastante. Fíjense bien, aquí aparecen también algunos puntos. Si no los anotaron, pueden ir anotándolos ahora, los que no habían alcanzado a realizarlo. Por ejemplo, dice que en el ámbito político se realizó una constitución, ya que estaba marcado principalmente por darle más poder al presidente, ¿ya? También hay protagonismo, perdón, de los partidos políticos. En el ámbito económico, por ejemplo, dice que hay una crisis en lo que es el salitre y el Estado tiene un nuevo rol basado en la industrialización, o sea, principalmente se realizan varias industrias acá en Chile para que se le dé como más poder. O sea, si ustedes, por ejemplo, ahora salen de Santiago, se van al sur, empiezan a haber muchas industrias, industrias de azúcar, industrias de comida de perro, industrias de carne, industrias de aquí y de allá, o sea, hay muchas. Por eso hay mucho trabajo también, ¿ya? Porque obviamente la industria, no sé, a lo mejor hay 3.000 trabajadores, en otra industria hay 5.000 trabajadores que necesitan, y así sucesivamente, ¿ok? Yo no sé si aquí algún papá o mamá también a lo mejor de ustedes trabaja en alguna industria, trabaja en alguna empresa, ¿ya? Entonces, imagínense lo importante que es, porque te da trabajo. Y, o sea, entre más empresas, más industrias hayan, más trabajo hay también, ¿ya? También, ya el Estado tiene un área, o sea, tiene un protagonismo mejor, ya en el área de la salud, de la educación, de la seguridad social. Y por último, en el ámbito social, ya dice que hay más cultura de masa. Por ejemplo, la cultura de masa significa que a todos nos llega algo. Por ejemplo, ahora hay una cultura de masa de lo que es el reggaetón, ¿ya? Todos y todas acá conocen alguna canción de reggaetón, yo se los puedo dar por seguro, alguna. Yo sé, es diferente que les guste y que no les guste, ¿ya? Pero conocen alguna, la han escuchado y dicen, oh, yo he escuchado esto alguna vez, ¿ya? O a lo mejor la tienen metida en la cabeza. Eso es una cultura de masa, porque a todos nos llega por igual. O sea, si tú le preguntas a alguien de Australia, también se va a conocer alguna canción de reggaetón, ¿sí? En esta época era diferente, ya la cultura de masa estaba relacionado más con el tema cultural, ya por ejemplo el tema de las mujeres que se emancipan, el tema de la radio, del cine, etcétera, ¿ok? También ya hay mayor acceso a la educación, lo que yo les dije, a la educación primaria, que era obligatorio, y mucha gente empieza también a estudiar en las universidades. Y obviamente, como también habíamos hablado, que la gente se va a las ciudades, hay mayor población en las ciudades, ¿ya? Así que recuerden que Santiago, por ejemplo, es la que tiene mayor cantidad de gente en Chile. Y eso sería, pues, chiquillos, estaríamos listos hoy. Oye, a mí igual, qué buen grupo. Ya, voy a sacarle foto a la lista, no se vayan. Déjenme, no se vayan, porque si no van a quedar ausentes. Que no había nadie, no noté a nadie. Ya. Ya, chiquillos, estamos listos, que estén bien. Nos vemos el día jueves. Angeli, ¿te puedes quedar un ratito para que hablemos del trabajo? Sí,